Queremos comenzar leyendo la palabra que el Señor nos ha dado para este día. He tenido esta palabra guardada en mi corazón hace como 2 semanas. Y se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos del 1. Ahí dice el 16, yo tengo del 1 al 15. Vamos a leer del 1 al 15. Y cuando estén listos, nos ponemos en pie para honrar la palabra del Señor en esta mañana. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 15. Y dice la palabra de la siguiente manera: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que, oh Dios, tú obres a través de la misma. Señor, que tú sanes, que tú liberes, que tú hagas la obra, Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. Oh Dios, y que tú sanes nuestras heridas, Padre amado, porque tú eres el único que puede sanar nuestras heridas. Te pido, Señor, que te pongas palabras en mi boca, Señor, y, oh Dios, que el mensaje cumpla el propósito para el cual ha sido enviado. Y es en el nombre de Jesús que te lo pido todo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Se pueden sentar. Bien, en esta mañana vamos a hablar del tercer milagro que se nos presenta en el Evangelio de Juan. Y Juan menciona selectivamente 7 milagros en este Evangelio. Y él no le llama milagros, él describe estos milagros como señales. Son señales que se presentan porque al final del libro él nos explica cuál es su propósito con todas estas señales. Y nos dice que él las presenta para que creáis que Cristo es el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, oímos eso y nos parece algo de rutina, ¿verdad? Para que creáis que Cristo es el Hijo de Dios. Porque en aquel tiempo no estaban creyendo que Jesús era el Hijo de Dios. Pero más allá de creer, tienes que adquirir vida en su nombre. Para que creyendo tengas vida. Porque creemos y es necesario creer. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero entonces, esa fe nos tiene que llevar a recibirlo como nuestro Salvador, para que podamos tener vida en su nombre.
Porque si no, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando nosotros recibimos a Cristo, viene a morar su espíritu en nuestra vida y nos da vida espiritual. De otra manera, no tenemos vida en su nombre. De manera que son dos etapas que necesitamos. Número 1, creer. Y número 2, tener vida. Y para tener vida, tenemos que recibirlo a Él. Y Él nos da vida, vida en abundancia. ¿Para qué? Pues esa vida nos lleva al Padre porque nos hace salvos. Y podemos tener vida eterna con Cristo Jesús. Amén. Entonces, sin embargo, a pesar de todas las señales, según Juan, que Jesús hizo, porque Él no le llama milagros, le llama señales, porque son evidencia de que Cristo es el Hijo de Dios. Es evidencia para los que no creen. Este pueblo, que era el pueblo de Dios, no creyó en Jesús. Pensaban que era un maestro falso. Eso le decían los fariseos. Esta gente no creyó porque estaban atrapados en el sistema religioso de esta época. Estaban totalmente atrapados. Tenían sus mentes y sus corazones cauterizados. Y esto sucedía en aquellos tiempos porque esta gente estaba apartada de Dios. Estaban en supersticiones, estaban en leyenda, no seguían la ley, no conocían la ley, sino que ellos se dejaban llevar por la interpretación que los fariseos hacían de la ley de Dios. Por tanto, a pesar de que era el pueblo de Dios, no le creía a Dios, le creían al hombre. Y por eso le creyeron a los fariseos que Jesús no era el Hijo de Dios y lo crucificaron. Terminaron crucificándolo. Porque estaban muertos espiritualmente. No podían ver más allá de lo que le decían los religiosos. No había discernimiento espiritual. No podían escuchar, no podían ver, no podían discernir lo que Dios les estaba mostrando. Y se lo estuvo mostrando por 3 años y no pudieron verlo. Estaban enfermos. Pero nosotros no somos así. Estaban enfermos, necesitaban sanidad. Entonces, la palabra que Dios le dio a aquella gente es la que hoy tenemos en el día de hoy. Es la misma palabra. Y nosotros queremos ponerle atención, porque nosotros queremos ser salvos. Nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y hoy yo quiero ponerle atención, o que le pongamos atención, a esta palabra. Y la pregunta que el Señor tiene para nosotros en esta mañana es, ¿quieres ser sano? No estoy hablando de salvación, aunque salvación y sanación vienen de la mano, ¿verdad? Porque cuando somos salvos, se supone que seamos sanos en el nombre de Jesús. Pero la pregunta es, ¿quieres ser sano? Esa fue la pregunta que Dios le hizo a este hombre. Entonces vamos a ir por la palabra para entender qué significa la pregunta, porque va más allá de lo que realmente estamos viendo o escuchando en esta mañana. Dice la palabra que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Después de qué cosas? Bueno, Jesús estaba caminando por los diferentes lugares y Él había hecho la primera señal, había cambiado el agua en vino y había hablado con la mujer samaritana y había ido a hablar con Nicodemo y había ido a sanar al hijo de un noble que se encontraba en aquella ciudad, que estaba enfermo. Y luego que pasaron estas cosas, entonces, varios días después, Jesús dice que subió a Jerusalén para la celebración de uno de los festivales religiosos, de las tradiciones religiosas que los judíos tenían en esa época. Y dice que
el lugar estaba repleto, estaba lleno de gente, había mucha algarabía, estaba todo el mundo de fiesta, porque venían muchos peregrinos de diferentes ciudades que tal vez no eran de nacionalidad judía, pero que se habían convertido al judaísmo y venían para celebrar estas fiestas religiosas con los judíos. Y Jesús estaba allí, subió a Jerusalén. Y decimos que subió a Jerusalén porque Jerusalén queda en un monte alto, una montaña. Y no importa dónde usted venga, norte, sur, este, oeste, usted tiene que subir a Jerusalén. Y él estaba allí solamente para cumplir con la ley. Jesús realmente no estaba interesado en la festividad. Él fue para cumplir con la ley. Entonces dice la palabra que hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, que significa casa de misericordia, el cual tiene 5 pórticos. De hecho, estaba leyendo que este estanque estaban excavando en el año 2000 y fue encontrado tal y como lo describe la palabra, el estanque de Betesda. Y este estanque se encontraba en la parte baja de la montaña donde se encontraba el templo. La fiesta está arriba, pero el estanque está abajo. Y Jesús no se dirige a la fiesta, sino que se dirige al estanque. Este estanque tenía 5 pórticos, entradas, y el estanque era sumamente grande. Dice que tenía 300 pies de largo. Era un estanque inmenso. ¿Y quiénes estaban en ese lugar? Pues en ese lugar estaban todas aquellas personas que habían sido prácticamente desahuciadas por la sociedad. Habían cojos, paralíticos, ciegos, gente que no tenía recursos ni tenía esperanza para sus vidas. Entonces dice que estaba cerca de la puerta de las ovejas. De manera que por allí pasaban las ovejas y pasaban los pastores. Gente que no eran bien recibidos por la sociedad porque los pastores, la gente los tenía en baja estima, olían mal por las ovejas, estaban pastando ovejas todo el tiempo. El cuadro que había debajo del templo no era un cuadro muy alegador para la gente que estaba en la parte de arriba. Pero Jesús estaba interesado en llegar a aquel lugar. Era el único interesado en llegar a aquel lugar. Quiero decir que las ovejas que pasaban por allí, porque eran las ovejas que iban a ser usadas para el sacrificio en el templo. Por eso estaba cerca de la puerta de las ovejas, porque el templo estaba ahí abajo. Entonces, Jesús aparece en este lugar. Y todas estas personas estaban reunidas allí, esperando algo. Y lo que esperaban era el movimiento de las aguas del estanque. Eso era lo que ellos esperaban. Porque circulaba una historia en el lugar que decía que de vez en cuando un ángel bajaba a las aguas, de vez en cuando descendía a las aguas y causaba que las aguas se agitaran. Y la primera persona de aquellos que habían allí, de los cientos que habían esperando, que lograra llegar a las aguas cuando las aguas se estaban agitando, esa persona quedaría sana de cualquier dolencia. Pura superstición, pura leyenda. No era cierto, pero se había regado la voz y todo el mundo quería ir a ver si podía quedar sano. Después de todo, ellos no perdían nada. No perdían nada, no tenían ninguna otra esperanza. Pero en medio de aquella multitud había una persona enferma, una persona que estaba a punto de recibir la atención especial de Jesús. De entre tantas personas que habían, Jesús escogió a una persona. Y esta persona posiblemente fue escogida porque había estado allí por 38 años
allí yacía, esperando la cura de su enfermedad. Estaba en el piso, estaba tirado allí. Y él no estaba en una búsqueda activa de ser sano. Él estuvo allí por 38 años. Y ustedes dirán, bueno, pero era inválido. ¿Cómo iba a estar en una búsqueda activa? Bueno, yo conozco un inválido que dice la palabra, que estaba buscando sanarse y él no podía caminar. Y buscó a 4 amigos que lo montaron en una camilla y buscaron a Jesús y lo llevaron a una casa. No pudieron entrar, hicieron un roto en el techo y lo bajaron por allí y quedó sano. Ese estaba en búsqueda activa de ser sano. Porque Jesús estaba en el área, estaba rondando, estuvo allí 3 años. Pero este estaba allí tirado, sin ninguna esperanza. Y es que a veces vivimos tanto tiempo con una condición que pensamos que ya no tenemos remedio. Es parte nuestra. No tenemos esperanza, no somos capaces de hacer nada por buscar cómo salir de esa condición y nos reunimos. Este hombre no estaba haciendo nada por su vida. Ya llevaba 38 años allí. Entonces, esto me hace pensar en el pueblo de Dios, cuando estaba caminando por el desierto, que caminaron también 38 años antes de que Moisés muriera. Estuvieron 38 años sin hacer nada por ellos mismos, esperando que Dios los llevara a la tierra prometida. Aparentemente la responsabilidad de que ellos entraran a la tierra prometida era de Dios y nada más que de Dios. Aunque ellos habían tenido instrucciones, pero ellos no eran capaces de hacer nada por sí mismos. No quisieron cambiar su mentalidad, no quisieron cambiar su manera de pensar y Dios no pudo hacer nada por ellos porque ellos no quisieron hacer nada por ellos mismos. Todo lo que hacían era quejarse. Entraron a la tierra a espiarla y trajeron noticias negativas. Nada era bueno, todo era malo. Y así hay muchas personas esperanzados de que Dios los escuche, de que Dios les hable, de que Dios les conteste. Pero si queremos que Dios nos preste atención, hermanos, y que Dios responda, nosotros tenemos que aprender a escuchar a Dios primero, porque Dios habla. Dios habla. Y Dios le habló a este pueblo. Y ellos no quisieron escucharlo. No quisieron escucharlo. Porque Él es el que tiene la última palabra. Entonces, créanme que a Dios le gusta que lo busquen. A Dios le gusta que lo alaben. A Dios le gusta interaccionar con el ser humano. A Dios le gusta que lo adoremos. Pero si no lo buscamos, no lo encontramos. Si no lo buscamos, no lo encontramos. Dice que aquel que toca la puerta, se le abrirá. Tenemos que buscarlo. No podemos ir de vez en cuando. Tenemos que insistir y buscarlo. Porque Dios es Dios. Y hay muchas maneras en que Dios puede obrar en nuestras vidas. Hay muchas. No necesariamente como nosotros estemos pensando que Dios va a obrar. Como en este caso, este hombre estaba esperando a alguien que lo ayudara. Alguien que lo ayudara y vino Jesucristo mismo a ayudarlo. El menos que él se esperaba, llegó y tocó a la puerta de su vida. Él no esperaba esto. No fue como él pensaba que Jesucristo que le llegó la ayuda. Se le presentó y él ni siquiera lo reconoció. Le llegó la ayuda que tanto anheló por 38 años, pero no era como él la esperaba. Y podemos estar orando y podemos estar pidiendo. Y Dios puede estar obrando de alguna otra manera. Y no lo vemos. Porque no estamos buscando a Dios, estamos buscando el milagro. Y Dios quiere que tú lo encuentres. Porque va a dar un milagro. Lo que tú necesitas, como se lo dio este hombre, te lo va a conceder. Lo que tú necesites. Porque Dios nos ama. Pero tenemos que buscarlo a Él. Porque Él es el hacedor de milagros.
Él es el hacedor de milagro. Él te puede ofrecer en esta mañana algo más que un milagro. Él te puede ofrecer sanidad, te puede ofrecer vida eterna, te puede ofrecer que lo conozcas a Él, primeramente a Él. Buscad el reino de Dios y su justicia, dice la palabra, y todas las cosas os serán añadidas. Eso dice la palabra. Él es más grande que un milagro. Entonces, dice la palabra, que cuando Jesús vio a este hombre acostado, supo que llevaba mucho tiempo así. Jesús conocía a todos. Y yo me imagino que dentro de la multitud, Él escaneó a este hombre y sabía que llevaba allí tantos años sin esperanza y llegó donde Él. Y lo único que le dijo, no le dijo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás ahí? No le dijo nada. Jesús conocía a ese hombre. Lo único que le dijo fue, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? La pregunta parece obvia y parece que Jesús está obviando el contexto donde él estaba, porque allí todo el mundo estaba enfermo esperando ser sano. ¿Qué tal si nos paramos en un hospital y le decimos a la gente, ¿ustedes quieren ser sanos? Todo el mundo quiere ser sano. Obviamente todo el mundo quiere ser sano. Pero Jesús realmente estaba buscando que este hombre reflexionara en su condición, reflexionara en la pregunta y en su contestación. Realmente él quería ser sano. Porque llevaba 38 años tirado en aquel lugar. ¿Dónde estaba la voluntad de ese hombre? Después de 38 años. Y Jesús le hace la pregunta precisamente para hacerle consciente que el obstáculo tal vez no era el que él pensaba, sino el obstáculo estaba en sí mismo. En sí mismo. Porque fíjense cuál fue la contestación de este hombre. Señor, no tengo quien me meta al estanque. Y cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. No tenía ayuda. No tenía ayuda. No tenía ayuda o no tenía determinación para sanarse. Yo no tengo ayuda, Señor. Pero eso no fue lo que Jesús le preguntó. Lo que Jesús le preguntó fue, ¿tú quieres ser sano? Y la contestación después de 38 años allí, tendido, hubiese sido seguro que quiero ser sano. Con mucho entusiasmo, llegó el momento, llegó la oportunidad de ser sano. Alguien me está preguntando si quiero ser sano. Pero eso no fue lo que él le dijo. Este hombre ahora tenía al Hijo de Dios, al Mesías, frente a él preguntándole si él quería ser sano. Y él no podía contestar la pregunta, sino que le dio una excusa. Él contestó con una excusa. No tengo a nadie que me ayude a entrar a ese lugar. Otra gente llega antes que yo, no puedo llegar a tiempo. Este hombre tenía mentalidad de víctima y le gustaba. Y así hay mucha gente que le gusta. Ya eso es parte de su vida. Jesús sabía que este hombre estaba enfermo física, espiritualmente y emocionalmente. Y a veces estamos así y no queremos salir de ahí. Todo su ser estaba paralizado. La parálisis física la había llevado a él a una parálisis emocional y espiritual. El Señor en esta mañana, hermanos, nos pregunta si queremos ser sanos. Porque desde que nos convertimos, Él nos está preguntando si queremos ser sanos. Y todavía hay muchos que lo conocen y no son sanos o no quieren ser sanos. Eso da mucho trabajo. Porque sabemos que no queremos ser sanos
si no estamos activamente haciendo algo al respecto. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Todos necesitamos sanidad, porque todos somos pecadores. Y entonces, si todos somos pecadores, Dios demanda de nosotros sanidad espiritual, sanidad emocional, para poder ser testigos de que hay un Dios vivo que obra en nosotros. Y la voluntad de Dios es que estemos sanos. Para eso nos dio las herramientas, para que estuviéramos sanos, para que buscáramos sanidad interna en nuestras vidas. Pero eso depende de nosotros. Depende de nosotros, no depende de nadie. De la voluntad y la determinación que tú tengas para ser obediente y para servirle a Dios. La pregunta de Jesús estaba dirigida a la necesidad externa del hombre, pero también estaba dirigida a su necesidad interna, porque Jesús conocía la condición emocional y espiritual de este hombre. Y su pregunta parecía estar fuera de contexto, pero lo que pasa es que tenía mayores implicaciones. Entonces, entrar en la voluntad de Dios, hermanos, muchas veces significa que tú tienes que tomar todo tu coraje, toda tu voluntad y hacer lo que el Señor te está solicitando, aunque tú pienses que tú no lo puedes hacer. Lo importante es que tú obedezcas a Dios. Si me quedó bien y si me quedó mal, eso no importa. Lo importante es que tú obedezcas a Dios. Que no le demos excusas. Que no digamos, no puedo, no sé, no estoy lista, no estoy preparada. Vamos a encontrar 800 excusas antes de hacer lo que tenemos que hacer. Eso es lo que Dios está buscando. Tienes que negarte a ti mismo. Tienes que negarte a ti misma. Y tomar esa voluntad que tú tienes que te dice, tienes miedo, tengo temor, no puedo. Tomar todo eso, echarlo a un lado y hacer lo que Dios te está solicitando. Porque Jesús fue a la cruz para cumplir la voluntad de Dios. Y créeme que el camino no fue fácil. Antes de ir a la cruz tuvo que ir al Getsemaní. Y dice que allí sudó como gotas de sangre. Y la cruz no fue mejor que lo que le pasó en el Getsemaní. Tenemos a Jonás, que Dios lo mandó a Nínive y se atemorizó y se fue camino a Tarsis y allí se fue en una nave y pasó una tormenta. Toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre dice que fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y llevó su lecho a otro lugar. Porque donde quiera que esté tu cama, está tu casa, ¿verdad? Él se mudó. Se fue a otro lugar. Tomó su lecho y se fue. Llegó la ayuda de él. Jesús contestó su petición. Él era el que le estaba ayudando. Pero si se dan cuenta, él no necesitaba que nadie le arrastrara al agua. Él se levantó y anduvo. Él hizo lo que precisamente él pensaba que no podía hacer. Y no fue porque lo llevó al agua, fue sencillamente por la acción de la palabra de Dios. Fue por la palabra, rompiendo con las expectativas de este hombre, de este individuo. Dios le da un mandato y obedeció. Entonces, cuando Dios nos da un mandato, ¿nosotros obedecemos o no obedecemos? Pero este hombre decidió pensar, sabiendo que él pensaba que él no se podía parar de allí, porque por eso estuvo allí 38 años. Cuando se le dio el mandato, él se levantó y él obedeció. Pero nosotros tenemos el mandato en la palabra de Dios. Jesús no está aquí con nosotros, pero está su palabra con nosotros. Y leemos el mandato y no lo ejecutamos. Tenemos que aprender a leer y accionar la palabra. Porque Jesús sigue esperando por nosotros. Tenemos que leer con entendimiento
y obedecer lo que dice el mandato. Entonces, exactamente, hermanos, así es que el Señor nos sana a nosotros. Cuando decidimos hacer lo que pensamos que no podíamos hacer. El Señor nos dice lo que tenemos que hacer y nosotros decimos, yo no estoy listo, me da miedo, me da ansiedad, me da temor, yo no puedo, yo no sé hacer eso. Y Jesús te sana de esa dolencia, de esa negatividad, cuando tú decides hacer lo que tú piensas que tú no puedes hacer. El hombre pensaba que no podía caminar y se levantó, hizo lo que Jesús le dijo y caminó. Porque cuando el Señor te da una palabra, es porque tú puedes hacerla. Tú puedes hacerla. Cuando lo obedecemos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El efecto que tuvo la palabra en este hombre es el mismo efecto que tuvo la palabra al principio de la creación. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Fue la luz. Pero cuando nos negamos y no le estamos creyendo a la palabra de Dios, entonces no creerle a la palabra de Dios es no hacerle caso a Dios. Y no hacerle caso a Dios es desobedecer a Dios. Por eso es que no estamos sanos. Porque no le estamos haciendo caso a la palabra de Dios. Tenemos condiciones, hermanos, que son o vienen o están en nosotros a consecuencia de nuestro pecado. Del pecado que mora en nosotros, porque todos somos pecadores. Venimos del mismo sitio todos. Todos somos pecadores. Son parte de nuestra vida pecaminosa. Y cuando los anidamos, porque no los sacamos, los anidamos en nuestra vida, le estamos permitiendo a nuestras debilidades convertirse en fortalezas. Los dejamos ahí. Y el Señor nos manda a quitarlas. Y nosotros las seguimos anidando. Y nosotros tenemos herramientas para quitarlas. Pero no hacemos caso de eso. Y nos hacen daño. Por eso vemos a veces gente que comienzan con tristeza y terminan deprimidas. A veces personas que tienen un coraje y terminan con raíces de amargura. O que se molestan y terminan iracundas. Le estamos dando paso a conductas que no son bíblicas. Si hiciéramos caso a la palabra de Dios, no nos pasara esto y no llegáramos a una situación peor. Porque lo primero que el Señor nos dice es que hagamos eso. Léase Efesios, búsquese Colosenses. Lo dice, el hombre viejo y el hombre nuevo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Las instrucciones están ahí. Solamente las tenemos que leer y ponerlas en práctica. Pero hemos normalizado conductas que la palabra nos dice que no permitamos en nuestras vidas. Y estas son conductas que controlan nuestra vida y no nos permiten ser funcionales en muchas ocasiones. Y pueden ser internas, tanto como las externas, como las que tenía este hombre en su vida. Entonces decimos, oh, yo soy así. Oh, yo soy así. Y nos gusta decirlo. Yo soy así. Dios me hizo así. Ese es el dicho de ahora. Dios me hizo así. No, Dios no te hizo así. Créeme que Dios no te hizo así. Eso se llama pecado. Pecado en tu vida. Que no lo has sacado. No te has ocupado de quitarlo de tu vida. Y lo dice la palabra. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos hace libre de todo esto, como hizo al paralítico. Lo hizo libre. Libre. Y tienes que darte a la tarea de echarlo fuera. Por eso el Señor nos dice, ¿quieres ser sano?
quiere ser sano. Y todavía a veces le decimos, no, yo no estoy preparado. Sí, tú estás preparado. Estás preparado porque cuando tú viniste a Cristo, Él te dio todas las herramientas, todo lo que tú necesitabas para arreglar ese problema en tu vida. Se llama un proceso de santificación. Santificación en tu vida. Pero eso no suena como muy santo para nosotros a veces. Entonces, yo creo que yo le he contado esto a ustedes en una ocasión, pero me acordé de esta experiencia y se la voy a volver a decir si ustedes se acuerdan. No sé si se las dije o no. Pero a veces actuamos de esta manera. Yo tengo una amiga cristiana que entró en una etapa de depresión muy severa y estaba tan y tan deprimida que ella no podía funcionar en el trabajo y tuvo que pedir una licencia sin sueldo para retirarse y luego regresar. Pero cuando regresó, no estaba mejor, estaba peor. Y ya no podía hacer nada, de manera que tuvo que renunciar al trabajo porque no estaba funcional. Estaba realmente, parecía una zombie, y lo único que hacía era llorar. Y me dijo, ¿tú me puedes ayudar? Y yo le dije, pues yo te puedo ayudar, pero esto va a tomar tiempo, eso depende de ti. Y yo veía que ella no tenía ninguna voluntad para salir de eso. Y entonces, un día hablando me dice, yo no entiendo por qué yo siendo cristiana, el Señor permite esto en mi vida. Yo no entiendo por qué el Señor permite esto que me está pasando. Y mi contestación para ella fue, Dios no lo permite, tú lo permites. Tú eres quien permite que esta depresión haya llegado al nivel que ha llegado. Porque cuando este sentimiento invade tu vida, tú tienes que echarlo fuera. Tu responsabilidad es detenerte y renunciar a él. Pero tú dejas que esto invada tu ser al punto de que tú te entregas a él y quedas tendida en una cama. Entonces, si tú no quieres hacer nada por ti, Dios no puede hacer nada por ti. La depresión es tu Dios. O tú le sirves al pecado o tú le sirves a Dios. Y tienes que poner al Señor en primer lugar. Y tienes que renunciar a este sentimiento que te invade y que te toma. Dios no te quiere disfuncional. Esta es tu responsabilidad. Entonces es nuestra responsabilidad, hermanos, echar lo que no pertenece a nuestro ser. Nosotros tenemos que detenerlo porque esto interfiere con nuestro servicio al Señor. Dios quiere un pueblo sano y por eso nos ha dado las herramientas para que nosotros podamos ser sanos y que podamos testificar de las maravillas del Señor en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a ayudar a otros? Seríamos ciegos tratando de guiar otro ciego. El paralítico obedeció a la palabra y Dios le sanó, haciendo lo que él pensaba que él no podía hacer. Entonces, en esta mañana, Jesús te dice, y yo se lo dije desde el principio para que pensaran en esto, como Jesús le dijo al paralítico para que pensara en esto. Tú quieres ser sano. Tú quieres ser sano. Porque en esta mañana el Señor te dice, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. Porque todos tenemos algo de qué ser sanos. Tenemos alguna disfunción. Algo tenemos que sanar en nuestra vida. Y el Señor nos está hablando de eso en esta mañana. Porque si pensamos que no podemos, tenemos que restablecer nuestra voluntad, nuestra determinación para hacer la voluntad de Dios. Porque Dios no nos está preguntando si queremos ser sanos porque estamos bien. Nos está preguntando si queremos ser sanos porque tenemos algo que sanar en nuestra vida. Y a veces estamos cansados y decimos, yo no aguanto esto más. Estoy cansado del camino, estoy cansado de todo esto. La pregunta es,
Si tú estás cansado, porque llevas 38 años tendido con esa condición, quieres ser sano. Porque si quieres ser sano, el altar está abierto para ti. Lo que tienes que hacer es venir y entregárselo al Señor y levantarte con determinación, tomar tu lecho y comenzar a actuar. Camino a la sanidad. Camino a la sanidad. Los músicos, por favor. Y si estás buscando un milagro en esta mañana, el Señor también tiene un milagro para ti. Yo te exhorto a que tú pongas tu mirada en aquel que es hacedor de milagros y que venga a sus pies para que el Señor comience a obrar y te comience a ayudar en esa necesidad. Tenemos que poner nuestra mirada en Cristo primeramente y luego las demás cosas vendrán por añadidura. Así es que mientras escuchamos la melodía, la alabanza que los músicos y los adoradores van a entonar, pasemos al altar y dejemos que Dios traiga sanidad a nuestras vidas.